¿Cómo impacta mi futuro y mi presente el hecho de haberme relacionado con personas narcisistas o con tendencias narcisistas? El día de hoy les hablaré desde mi experiencia y lo que yo he aprendido a partir de ese tipo de relaciones que, aunque son nocivas, son dañinas y son tremendamente destructivas, una puede elegir de qué manera empezar a verlas para aprender, y cuando usted aprende simplemente la situación ya deja de conectar con usted. Como todo siempre nos está enseñando, usted es quien decide, qué le enseña y qué aprende, qué toma y qué deja. Estas áreas que una vez se les llama terrible, yo decidí replantear y llamarles áreas de oportunidad, áreas en donde crezco, áreas en donde me reconozco a mí misma, y por muy difícil que sea la situación, recuerde que ante las adversidades usted crece, porque siempre sale el sol. Y sobre todo tener claro que hay una alegoría que me gusta mucho y es sobre la flor de loto. Y la flor de loto, ¿dónde cree usted que nace? En el pantano, en agua sucia, agua estancada. Bueno, simplemente en un lugar en donde nadie imaginaría que una flor tan linda podría surgir, porque las cosas más bonitas y maravillosas nacen y se pulen a través de sus propias guerras y adversidades. No porque las adversidades forjen a la persona, sino porque la persona decide ser forjada a través y a partir de estas adversidades. Hay algo innegable: las relaciones narcisistas o interacciones con familia, amigos, pareja son terribles, y es un bucle en donde usted cree que jamás va a salir, pero al final siempre, siempre, siempre el agua que se estanca busca la manera de seguir corriendo, porque es algo normal y natural en el ser humano. Así que siempre entender que aunque la situación parezca eterna, no hay eternidad en el dolor. Pero ojo, usted puede estar triste, puede sentirse mal, puede sentirse caótica, caótico, porque es que el dolor, entienda algo, es natural, es natural. Sí, y es inevitable, porque usted algo siempre le va a doler por el significado, por la connotación, por usted, por él, por ella, por todo. Pero el sufrimiento siempre va a ser opcional, así que usted decide simplemente si sufre o no, porque le puede doler y al final la emoción es transitoria, va a pasar, pero sufrir por una situación es lo que usted decide. Claramente muchas veces también decidimos sufrir, pero muchas veces ese mismo sufrimiento lo tomamos como herramientas y es el combustible para salir de una situación. En las relaciones narcisistas yo aprendí a forjar mi autocontrol, mi autonomía, y aún estoy trabajando en ello. Entonces comprendo que soy una persona que siente, piensa y actúa, pero que también a veces debo entender que no puedo permitir que una persona con un simple actuar o hablar me descomponga. Y muchas veces obviamente viví eso, en donde lloraba, me sentía frustrada y me sentía en un caos de qué estaba pagando yo, por qué me estaba pasando esto a mí, desde un lado victimista. Pero cuando entendí el aprendizaje que me estaba brindando, entendí el para qué y no el por qué. ¿Para qué estoy viviendo esto? No el por qué me está pasando esto a mí, sino el para qué, y cómo yo iba a hacer mi vida totalmente distinta a partir de este tipo de decisión y de perspectiva. Así que hoy no vamos a hablar de los detonantes, ni las características, ni de cómo soltar a una persona narcisista, sino que vamos a hablar de los aprendizajes que tiene este tipo de elección, que aunque es dolorosa y de verdad no se le desea a nadie, como todo usted decide si le ve el lado bueno y saca lo positivo y aprende y sale, o simplemente se queda ahí estancado o estancada. Recuerde que usted puede navegar en todas las mareas, siempre y cuando esté con su paz ahí interior, mental, física y espiritual, porque la marea puede estar alta, pero si usted sigue en paz y en tranquilidad, imperturbable, como dice el estoicismo, obviamente la situación va a ser más fácil. Aunque usted quiera caerse, aunque Troya quiera arder, usted no permita salirse de su situación, y eso fue lo que yo aprendí. Obviamente, como cualquier situación, muchas veces me salí de mis casillas, pero en la mayoría de veces gané la batalla conmigo misma de aprender a autogestionarme, a autodominar. Y como decía Marco Aurelio, la mejor batalla no es conquistar el mundo, sino conquistarse a uno mismo. Y eso es lo que yo aprendí y estoy aprendiendo. Establecer límites, aprender a decir no, entender que si alguien no respeta mis límites, yo los voy a hacer valer para mí, y no permitir que alguien más sabotee o pisotee los límites que yo tengo para mí misma. Claramente he estado en ambos bandos, en donde ni tenía límites ni los hacía respetar, y en donde los hago respetar y sí establezco los límites, pero para mí. Recordar que esta situación me está haciendo simplemente generar en mí
un nivel de autocontrol, dominio y gestión emocional importante. Porque yo les digo algo, yo le suplicaba a la vida que me enseñara a ser una persona tranquila, porque yo era una persona sumamente impulsiva. ¿Y ustedes qué creen? Hay dos opciones. Simplemente nos dan tranquilidad, paz, serenidad, o ¿usted qué cree que va a ser la vida? Ponerle situaciones complejas, conflictos y caos para que usted aprenda a forjarse dentro de ellas y aprenda desde usted a crear esa paz y serenidad que quiere. Gerardo Smelding decía, cuando usted quiera tener paz, váyase a un lado de conflicto, de guerra, y cree usted esa paz ahí, cree ese tipo de situaciones que usted quiere sentir y experimentar en lugares en donde no esté, porque ahí es donde va a experimentar realmente lo más puro de esa paz o de esa serenidad. En mi caso, no me iban a regalar la paz. Bueno, ¿quiere paz? Vas a relacionarte con personas narcisistas o de este tipo de conductas para que pueda forjar muchas cosas, características tuyas, límites, autocontrol, dominio, autocuidado, autogestión, autoestima, autoconcepto. Y eso fue lo que hizo la vida. Y es hasta ahora que yo estoy entendiendo que todo esto simplemente es un refuerzo con el que yo podía entender hasta dónde está llegando mi nivel de entrenamiento espiritual, físico y mental conmigo misma. Porque esta batalla no es con los narcisistas o las chicas narcisistas, esta batalla es con una misma o con uno mismo, de cómo uno se prueba a uno mismo o a una misma este tipo de desafíos para ver la audacia, la severidad y la fuerza y la resiliencia que uno tiene. El otro no tiene nada que ver, el otro simplemente es un agente externo y el mejor maestro que aunque duela, colocaron para que uno pueda reafirmar y rectificar que esas puertas que uno en algún momento abrió de un pasado que ha dolido estén cerradas y que uno aprenda a poder manejar esto que ha ido aprendiendo en el día presente. Entonces, límites, amor propio, aprender a decir sí, aprender a decir no, aprender a recibir, aprender a simplemente irse de lugares en donde no. Entonces todas estas áreas de oportunidad simplemente están forjando como forjar un diamante para que brille. Aprendí a fortalecer mi autoestima, a entender que tengo inseguridades que se mostraron, de que me comparaba, de que no estaba a gusto conmigo, y he aprendido a irla sanando a medida que voy viviendo ese tipo de situaciones. Aprendí también a desprenderme de esas mismas inseguridades y a irme haciendo cada día más independiente emocionalmente, más desapegada emocionalmente. Y esto no tiene nada que ver con el desinterés, sino con la independencia emocional, porque en ese tipo de relaciones nos apegamos, y aprender a identificar cuáles son los apegos y los vacíos que esas personas llenan dentro de cada uno, dentro de mí, y cómo puedo aprender a gestionarlas para que nadie tenga el dominio de ellas más que yo misma. Forjé y estoy forjando mi validación exterior. Aprendí a que no puedo ser validada por los demás, a perder el interés en ser reconocida por los demás, a ser vista, a tener la atención, a ser aprobada por el género masculino, también por el género femenino, o simplemente a tener en cuenta que hay una herida de abandono que hay que ir trabajando. A ser imperturbable, aunque el agua me esté cayendo en la cabeza, entender que todo pasa y que no hay mejor guerrero que aquel que le da frente a la adversidad desde el no reaccionar. Y esa es otra cosa, aprendí que lo mejor de reaccionar es no reaccionar. A no justificar el comportamiento de los demás y a entender que ese tipo de conductas tienen que ver con ellos y con ellas y no conmigo. Y apréndanse algo que vi en un TikTok y me encantó: que una persona mediocre no los elija quiere decir y significa que ustedes están ganando. Así que estamos ganando. Aprendizaje y validación propia. Aprendí a relacionarme conmigo misma, a lo que quiero y no quiero en mi vida, y a relacionarme con los demás, que no quiero relacionarme desde las heridas, sino desde el amor y la sanación. Aprendí que tengo una tolerancia bastante baja a veces a la frustración, y también entendí cuál es mi nivel y mi capacidad para sanar, mi capacidad de sanación y de resiliencia, porque soy muy valiente. A identificar cuando me quieren manipular y cómo gestionarlo. A no caer más en esas trampas y a entender que a veces vuelves y caes, pero me he caído y me he levantado, porque han sido malas veces en donde me he levantado y he seguido que las que me he caído. Aprender a estar en un balance y estar en silencio. A hablar cuando simplemente sé que voy a aportar algo y cuando no, guardar silencio. A ser firme y decisiva. A soltar. A tener claros mis límites. Recuerde que la incomodidad se forja a los mejores guerreros, como la flor de loto.